nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros temas. Ahora vamos a ver el tema ese que les decía de la propagación del mal, pero fíjense que la propagación del mal tiene de alguna manera, como dijéramos, como una, o sea, es consecuencia de algo que a veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros realizar, y que es lo que llamamos nosotros la santa obediencia. ¿Y qué es la santa obediencia? ¿O qué es la santa obediencia? Bueno, como de entrada podríamos decir que el Hijo, y hablamos aquí en este caso del Hijo de Dios, él siempre obedece al Padre. Si algo nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra, ¿verdad? Pues fue el servir, fue el amar, ¿no? Y aquella máxima evangélica que Él nos deja, ¿no? De que no hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás, ¿no? Y el ejemplo, pues lo tenemos ahí. Pero de todo eso que Él nos enseñó, hay algo que es, como dijéramos, como el punto de apoyo de todo, y es la obediencia. Por eso aquí el Padre Portea nos dice que el Hijo siempre obedece al Padre, ¿sí? Y que el Padre no desea otra cosa que el Hijo sea plenamente feliz bajo la obediencia del amor. Y eso es muy importante. Nos dice que en las tres divinas personas la obediencia se realiza no por subordinación, ¿sí?, sino por amor. O sea, obedecer en el sentido de querer hacer siempre la voluntad del otro, porque le ama con todo su corazón. O sea, deberíamos todos de obedecer, pero por amor, ¿sí? Y esta obediencia que pues la tenemos muy clara, muy definida en nuestro Señor Jesucristo, en esa obediencia a su Padre, pues nosotros, si prestáramos un poquito más de atención y fuéramos educados en eso, sería la misma obediencia que, debería de haber entre nosotros los esposos, ¿sí? Lo cual, desgraciadamente, pues no hemos logrado realizar, ¿no? Y aquí nos dice el Padre Portea que hay una igualdad en la dignidad de los esposos, porque ninguno es subordinado al otro, ¿no? Dice que cuando un cónyuge está deseando hacer lo que desea el otro cónyuge, lo está obedeciendo, pero por amor. Y es cuando vive un matrimonio esa armonía, pudiéramos decir, de la espiritualidad trinitaria. Y bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos en la historia, solamente que pues a veces no les hemos prestado mucha atención. Y uno de ellos es el que nos dejó San Francisco de Asís en aquella hermosa oración que reza lo siguiente. Y decía este gran santo: oh Señor, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Y esa es la primera, dijéramos, la primera clave para poder entrar en esa relación de obediencia y amor. Que siempre nosotros consoláramos a los demás, que siempre consoláramos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, ¿no? Y que en ningún momento nosotros busquemos esa correspondencia de ser consolados, que va a llegar, que se nos va a dar, definitivamente se nos va a dar, ¿sí? Pero a veces como que queremos ser consolados primero nosotros antes de consolar al otro, y allí ya no se realiza. Luego San Francisco de Asís nos dice que también tenemos que comprender al otro sin esperar ser comprendidos, ¿sí? O sea, siempre va en esa donación, que es la donación que hace el Padre para
con el Hijo y para con todos nosotros. Y luego la tercera, que a lo mejor es la que más trabajo nos cuesta, es la de amar, ¿sí? Amar sin esperar ser amados, ¿no? ¿Sí? Amar al otro, entregarse al otro, que haya esa donación plena y total al otro, pero sin esperar esa correspondencia. Que la va a haber, definitivamente la va a haber, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero el error yo creo que está más que nada, ¿verdad?, en que buscamos una correspondencia rápida, ¿no? Casi así como que en automático, ¿no? Yo te amo, tú me amas, ¿no? Y ahí se da. No, a veces eso no funciona así. Y fíjense lo que nos dice el santo. Dice, porque es dando que se recibe. Y en alguna ocasión también el Señor Jesús nos lo dijo, que hay mayor alegría en dar que en recibir. Además, nos dice la oración, perdonando, solamente de esa manera se es perdonado. Y luego nos da como que la explicación, el por qué tenemos que hacer esto. Dice, porque solamente muriendo es como se resucitan a la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, a veces nos ha faltado analizar un poquito bien la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en todos los momentos de la pasión, nuestro Señor Jesucristo, aún en el dolor, aún en esa, pudiéramos decir, esa amargura de su pasión, había en él, ¿sí?, una paz de felicidad, porque él sabía que eso iba a terminar y vendría la resurrección, vendría la resurrección, definitivamente, el resultado a la vida eterna. Y eso y solamente de esa manera podemos llegar a eso. Pues la clave de esta vida, ¿verdad?, va a ser ese, el despertar, ¿no? El llenarnos del Espíritu Santo. Como en una ocasión también se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, ¿no? Solamente el que renace del agua y del Espíritu podrá entrar en el reino de los cielos. Pero ese renacimiento a veces nosotros lo vemos así como muy lejano. Y ese renacimiento se da en esta vida, pero se va a dar mediante el amor. Y es lo que nos hace ver el cielo en esta realidad, ¿no? Y bueno, aquí para ahora sí como dijéramos, para cerrar con broche de oro esta pequeña introducción, se nos habla también de una frase, no sé si ustedes la conozcan, pero yo siento que es famosa, yo la he escuchado muchas veces, ¿no? Y que también no le hemos prestado mucha atención, y nos dice, ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Y miren que qué trabajo nos cuesta esto de veras, ¿no? Porque amar a una persona, ¿sí?, cuando está contenta, cuando se lo merece, ¿verdad?, cuando nos está prodigando amor, pues es bien fácil, ¿no? Y díganme si no, ¿no? En el noviazgo, los recién casados, pero después de un matrimonio de determinados años, ¿cómo viven ciertos matrimonios, no? Y es que desgraciadamente no hemos logrado entender que el amor también es una medicina. Y una medicina, ¿cuándo la necesita más una persona? Cuando está sano, pues no, ¿verdad? Esa persona necesita esa medicina cuando está enferma. Entonces, cuando está enojado, cuando está enojada, cuando está molesto, cuando está molesta, ¿verdad? Es cuando nosotros le tenemos que prodigar esa medicina para que él o ella sane. Y entonces se restablece la relación. Por eso dice, ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Pues bueno, ojalá y con esa introducción podamos entender un poquito, ¿verdad?, del por qué el mal se ha propagado tanto en el mundo. Y de veras, eso no es, como les dijera, una fantasía que yo les esté diciendo, ¿no? Es una realidad que la estamos viviendo, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho cuando voy a dar algunos temas a las clínicas, a los hospitales aquí de la ciudad, les digo que de veras es sorprendente, y nos conocimos esta bella ciudad de Orizaba en la década de los 70. Es una ciudad hermosísima, una ciudad tranquila, una ciudad donde pues, podía uno caminar a la hora que fuera, ¿no?
y ahora tenemos una ciudad llena de violencia, llena de inseguridad. O sea, se ha propagado el mal de una manera terrible, terrible. Pero bueno, pues eso ya ahí nos queda, ¿verdad? Para que cada quien observe cómo se va propagando el mal y que nosotros podemos hacer mucho por detener esto. Fíjense cómo nos dice aquí, cómo lo maneja el padre Portea. Dice, mientras que la participación parcial de la gracia de Dios, de su ser, es un acto de su voluntad, el Creador derrama algo de su ser hacia afuera de sí mismo. ¿Sí? Lo interesante es que ese ser infinito, Dios, nos haya revelado que no puede evitar el desbordarse interiormente. La verdad es que es algo hermosísimo, ¿no? De veras, yo digo maravilloso, ¿no? Cómo Dios, ¿verdad? Él se derrama hacia afuera. Cómo Él nos ha creado y no se cansa de crear más seres humanos, más personas, por ese infinito amor, del cual pues Él es la fuente. Eso es lo que trata aquí de decirnos el Padre Portea. Dice, lo interesante es que ese ser infinito, Dios, nos haya revelado que no puede evitar el desbordarse interiormente. Fíjense, pensemos para entender tantito. El hombre se desborda y engendra hijos. A veces tenemos hijos de los cuales, pues, nos enorgullecemos, ¿no? Podríamos decir hijos santos, hijos que son buenos ciudadanos, hijos que son personas de veras excelentes, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando uno también como padre o como madre, ¿verdad? Nos descuidamos, no ponemos esa atención de vida en el desarrollo de nuestros hijos, pues se llega a engendrar hijos pues, hasta asesinos de veras, ¿sí? O sea, se oye la palabra así muy grotesca, pero desgraciadamente a eso llegamos, a eso hemos llegado, más que nada el día de hoy, ¿no? Hoy desgraciadamente, y una vez nos lo decía un sacerdote, hoy desgraciadamente el producto que nosotros como padres de familia, como familia, ¿verdad? Estamos dando a la sociedad, pues son hijos que no son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, pensemos también aquí en esto. Dice, también un ser infernal, ¿sí? Por ser como todos estos mismos accidentes que tenemos nosotros, dice, no puede evitar desbordarse, porque es un obrar infernal, aunque ese obrar solamente sea de pensar y querer sin hacer nada externo, como el hombre, ¿no? Porque el hombre sí lo hace de una manera externa, ¿no? O sea, nosotros tenemos hijos, tenemos criaturas, ¿no? Porque Dios nos ha dado ese don, ¿no? Ahora dice, la diferencia es que el obrar divino en su seno produce otra persona, mientras que el obrar infernal interno se queda en el seno de su persona sin producir esa otra persona, como en el caso del hombre. La otra diferencia es que el obrar del sujeto que acabó en el infierno, ¿sí? El hijo pródigo rebelde, que él era libre, pero todo eso que él pasó, todo eso que él tuvo que vivir o quiso vivir, lo podía evitar. Por eso dice, era libre, pero no inevitable. Porque tenemos ejemplos, ¿no? Otros ángeles no se rebelaron, otros ángeles sí evitaron dar ese paso, en su caso, Satanás sí lo dio, ¿no? Dice, pero una vez que la voluntad demoníaca es irreformable, o sea que ya no se puede reformar, entonces cambia esto, fíjense. Entonces el estado infernal sigue siendo un desbordamiento, pero es un desbordamiento que de ese ser, entonces sí ya resulta inevitable. O sea que entonces ya no lo puede parar. Entonces va a dar y se va a seguir dando. ¿Sí? Y desgraciadamente, si el ser humano se deja contagiar por esto, pues se va a propagar el mal. Bueno, aquí tenemos
por decir una pequeña explicación de esto. Luego también dice, resulta evidente un paralelismo entre el desbordamiento en el seno de Dios y el desbordamiento del obrar dentro de ese ser infernal. Obras que son pensamientos, afectos, actos de voluntad, imaginaciones, enfados, envidias, remordimientos inútiles, desgraciadamente, porque a veces de esa manera se propaga el mal. Se diría que el desbordamiento interno divino es inevitable, ¿sí? Pero allí son cosas buenas, ¿sí? Mientras que el demonio es libre, ¿sí? El demonio podría evitarlo si él quisiera, ¿sí? Si él quisiera, es libre, ¿sí? Cierto que es libre, pero fíjense, pero una vez que ya pasó al estado irreformable, entonces ya no puede. Dice, no puede evitar que sus potencias se desborden en actos malignos. Y eso es lo que ha pasado, es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Existe un binomio paralelo, el que existe entre Dios rodeado del cielo, ¿sí? Dios que está rodeado de su cielo, entendido como una sociedad de los bienaventurados. Ahora, en el caso del demonio, él también está rodeado, pero él está rodeado de un infierno, es decir, una sociedad de los condenados que le rodea. No olvidemos, y esto también es muy importante tenerlo presente, no olvidemos que cada demonio, en cierto modo, se ha hecho Dios para sí mismo. Y el hombre cae en esa tentación, ya lo decíamos en el pasado video, ¿no? Cada demonio se considera centro de todo, ¿sí? Centro de su propio universo, decíamos, el Dios de su propio universo. Y eso no es otra cosa más que la pura soberbia, ¿no? Cada condenación interna implica una idolatría del propio yo, del ego. Para cada demonio, el centro del averno es el mismo. Él se siente, ¿sí? El dueño, ¿sí? De lo que él hace, de todo. Y fíjense, aquí hay algo bien curioso, ¿no? Aunque tenga la obligación de someterse al dueño del infierno, podríamos decirlo así, al jerarca, al dueño, que es pues, como dijéramos, ¿no? El jefe de ellos, ¿no? Dice, la mera existencia de un demonio es la existencia de un ser blasfemo. Eso también es muy importante, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces llegan a caer en este error, ¿no? Por eso aquí se nos dice, ¿verdad? Que una persona blasfema difícilmente va a pedir perdón, ¿no? Y por ahí inclusive ya el Señor Jesús nos lo ponía, ¿no? En otro rango, ¿no? Que realmente así es, ¿no? Porque de alguna manera una persona blasfema pues está pecando contra el Espíritu Santo. Y Él nos aclaró esto, ¿no? Que los pecados contra el Espíritu Santo no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra. O sea, yo por eso siempre les digo, tengan mucho cuidado, porque hay personas, y de verdad, si créanme que no exagero, ¿no? Algunos van a pensar que invento, pero no. Yo he conocido personas que son tan blasfemas que llegan inclusive, y lo digo, créanme, lo digo con dolor, porque es triste decir esto, pero esto es pues una catequesis y debo de dejar los puntos claros, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, llegan hasta mentarle la mamá a Dios, de veras, así, en esas blasfemas terribles. Yo les digo, mira, por favor, eso no lo hagas. No lo hagas porque eso es terrible. Pero hay quienes llegan a este punto. Dicen, si el ser Dios, imagínense, si el ser Dios, si Dios resplandece de gloria, ¿por qué? Porque el mismo Dios, pues es la gloria misma. Y el caso lo tuvimos en Belén, ¿verdad? En Belén, cuando nació el niño Jesús, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad? Pues entonaban esa gloria, ¿no? Hicieron sentir la gloria de Dios en la tierra. Ahora, en el caso del ser demoníaco, ¿qué es lo que emana de él? Del ser demoníaco lo que emana es la blasfemia. Y él mismo es una blasfemia viviente. No puede vivir infernalmente sin odiar a Dios, ¿sí? Por eso el hombre que hace el mal,
roba, mata, fornica y no busca a Dios. Y eso, desgraciadamente, todo eso lo hace en complicidad con el demonio, sin darse cuenta, ¿sí? Y al final, pues termina ¿qué? Pues termina odiando a Dios, ¿no? Y sigue propagando el mal por todo el mundo, no se cansa, es como un borracho. Fíjense, un borracho, por ejemplo, está bien tomado y quiere más alcohol y quiere más, y invita a otros, y no se cansa de invitar a los demás, aunque él se esté ahogando, aunque él esté muriendo por su alcoholismo. Eso, pues yo se lo digo porque de alguna manera yo lo viví, ¿no? ¿Sí? Dice, mientras ya propagó el mal, ¿sí? Ya propagó el mal, porque esa es una cadena interminable y desgraciadamente, ¿sí? No se cansa de seguirlo haciendo, ¿no? Y a veces esto tristemente lo vemos en las familias, ¿no? A veces tenemos el caso de un papá borracho, ¿verdad? Su hijo, pues igual, ¿sí? Inclusive hace algunos años se llegó a acuñar por ahí un dicho, ¿no? Hijo de tigre, pintito, se decía antes, ¿no? Pero bueno, pues hay cada quien que lo analice. Y fíjense lo que dice el padre Fortea. El padre Fortea nos dice que el ser Dios, por su mismo obrar, él rebosa. ¿Sí? Y rebosa en una forma que le hemos llamado el logos, que no es otra cosa su palabra. Que la palabra de Dios sabemos que tiene poder. Y también lo que llamamos nosotros el pneuma, o sea, el espíritu, en forma de palabra hablada y de aliento santo. Es decir, la fuente se desborda en forma de dos corrientes, pero tanto la palabra humana como el aliento humano son dos torrentes que corren, que discurren y que salen. Pero ojalá, y esto fuera nada más para hacer el bien, qué bueno, qué hermoso, ¿verdad? Cuando utilizamos estos medios, estos torrentes que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero para el bien. Pero qué triste es cuando lo utilizamos para hacer el mal. Pero bueno, pues ahí se nos queda de tarea. Muchos consideran que el infierno únicamente existe como prueba de la gloria de Dios, ¿sí? Y hay otros que dicen que su glorificación a través de la justicia es la que brilla en el Averno. Pero bueno, aunque también, ¿verdad? Podríamos decir que glorifica a Dios como un desbordamiento de su amor, ¿no? Pues es que el que está en el infierno, él está ahí porque él lo quiso, pero Dios le dio todo. Dios nos da todos los medios para llegar al cielo, para ser felices, ¿no? Pero desgraciadamente nosotros, todos los dones que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, los malversamos, los desperdiciamos, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Por eso dice, alguien añadiría, si amor, ¿sí? Si amor, sí, habla de amor. Sí, amor, pero con justicia. Sí, claro, dice, cierto. Pero no hay más justicia, fíjense nada más, pero no hay más justicia en el infierno que en el cielo. ¿Sí? Porque el que llega al cielo es ¿por qué? Porque pidió perdón, porque se arrodilló, porque se arrepintió, porque buscó a Dios. Y el que está en el infierno, pues no lo quiso hacer. De hecho, dice, si viéramos el interior del ser infinito, comprobaríamos que en él hay tanto amor por sus hijos en el cielo como por sus hijos en el infierno, aunque definitivamente los efectos sean distintos, ¿sí? Cada uno de los seres que existen, existe como puede existir, porque así lo quiso, ¿no? Y les poníamos el ejemplo, ¿no? Del pordiosero y el rico que vive en una casa, en una mansión, ¿no? Dice, el condenado existe como puede existir inmerso en ese estado, ¿sí? Porque él ahí quiso llegar, ¿no? ¿Sí? O sea, no le importó las consecuencias de lo que hacía. Dice, eso implica muchas variantes y cada una de esas variantes es dinámica, ¿sí? Y de alguna manera va teniendo un cambio en el tiempo, como que hay oportunidades, ¿no? ¿Sí? Y se pasa de una variante a otra, desgraciadamente, entre más se progresa en el mal, ¿sí? Pues no se va hundiendo la persona y le va a costar más trabajo salir. ¿Sí? Si es que llega a salir. Y lo mismo sucede con el que se acerca hacia Dios, ¿verdad?
va teniendo sus variantes. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Cuando empezamos a hacer oración, no nos gusta, nos parece tedioso, pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y vamos descubriendo placer, vamos descubriendo que la oración es hermosa, que la oración tiene algo que nos llena, ¿no? Y entonces ya vamos, ahora sí, cambiando, ¿verdad? Pasando a otros estados. Por eso es que aquí el padre Portea habla de esas variantes, ¿no? Desgraciadamente, esas variantes, en el caso de la condenación, en el caso del réprobo, siempre van a ser hacia su condenación, ¿sí? Se van influenciando tanto y van interactuando de tal modo que llega el momento en que ya no se puede parar. Por eso, ¿verdad? Se tiende a pensar en el cielo como un regalo y en el infierno como una imposición. Así lo vemos. Pero realmente es algo que nosotros deseamos, es algo que nosotros hicimos. Y bueno, la verdad, pues vamos a vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso dice, pero tanto en el cielo como en el infierno son donación. Dios nos donó todo, Dios nos dio todo. Nosotros utilizamos lo que Dios nos dio a nuestra manera. ¿Cuántas veces nuestra juventud, por ejemplo, la utilizamos pues para estudiar, para hacer una buena carrera? ¿Sí? Pero ¿cuántos no utilizan su juventud, su adolescencia para delinquir, para llenarse de vicios? Digo, yo desgraciadamente he conocido a muchos, ¿no? A muchos jóvenes, ¿no? Y no es que hable de ustedes, ¿no? Pero yo he conocido a muchos jóvenes que a los 12, a los 14 años ya son drogadictos. A nosotros al grupo nos han llegado jóvenes de 15 años, el otro día nos llegaba uno de 15 años, que platicando con él nos decía que él ya tenía 3 años de meterse piedra, de meterse cristal y no sé cuántas cosas más, ¿no? Yo digo, oye, pues entonces, ¿a los cuántos años empezaste a drogarte, no? Pues ahí sáquenle cuentas, de veras. Es terrible, ¿no? Entonces, hay una donación que Dios nos da, pero depende hacia dónde encaucemos esos dones que Dios nos da. También se piensa, dice, en el cielo como felicidad y en el infierno como sufrimiento. Y bueno, podríamos decir que esto es correcto, pero fíjense, pero resulta más completo afirmar que el primer estado, ¿sí? Es visión beatífica, ¿no? ¿Sí? O sea, es una felicidad sobrenatural, ¿no? Claro, es visión beatífica, ¿verdad? Porque vamos a tener la oportunidad de contemplar a Dios, pero además vamos a ser felices, felices infinitamente. Mientras que se nos dice, ¿verdad?, que en el Averno, en el infierno, allí hay una mezcla definitivamente de sufrimiento, de dolor, de frustración. ¿Sí? Hay quienes dicen, y yo eso sí no me atrevo a asegurarlo, que también llegan a sentir una felicidad sobrenatural, ¿no? Porque hay quienes están allí, pues porque lo quisieron, que al final se dan cuenta que pues eso fue lo que buscaron, pero pues quién sabe, ¿no? Ahí sí, la verdad, y yo digo, me afano y digo que es el sufrimiento, es el dolor, definitivamente, ¿no? Dice, en ambos casos se quiere hacer regalo de la conciencia y de la felicidad, ¿no? ¿Sí? El Padre se desborda, el Hijo se desborda, el Espíritu Santo rebosa de amor hacia las otras dos personas, ¿sí? Toda la acción de la tercera persona se vuelca hacia sí mismo, hacia el Padre, hacia el Hijo. Y eso mismo, ese mismo amor, esa misma felicidad se vuelca hacia la criatura. Por eso yo les decía en el otro video, ¿qué cosa no nos da Dios cuando nosotros nos arrepentimos, nos arrodillamos? Y les hablaba del diálogo que tuvo el Señor Jesús todavía con Judas, ¿no? Pero pues no queremos a veces, quién sabe qué pasa, quién sabe, ¿no? Yo creo que es un verdadero misterio, hasta el día que muéramos nos daremos cuenta. Luego nos dice el Padre Portea, el Espíritu Santo, ¿sí?,
se conoce a sí mismo y se complace, ¿sí? Y claro, conoce y llama a las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Pero fíjense, aquí pasa algo hermosísimo. En ese sentimiento de amor surge entonces la decisión de crear al hombre. Por eso aquí nos dice el padre Portea, ¿no? Esta frase bien bonita que dice, creemos, vamos a crear otros, que sean conscientes y que sean felices. Pero claro, para ser feliz se requiere ser consciente. Y para ser consciente se requiere ser persona. Entonces, las personas crearon otras personas. La conciencia suprema creó otras conciencias. Y la libertad suprema crea esos seres libres. Libres. Por eso dice que más adelante se nos va a hablar del libre albedrío. Dice, el ser como libertad solo puede estar a favor de la libertad, de sus creaciones conscientes. Pero ahí también hemos errado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la libertad sí, es para que si queremos hacer lo malo lo podamos hacer. Y no, la libertad es para buscar a Dios. Que no seamos, como les dijera, presionados, ¿no? Que lo hagamos por una decisión personal. Para eso se nos da la libertad. Por eso dice, son creaciones conscientes. Y bueno, esto vale para la historia humana, pero también para la historia del infierno que continuará durante siglos sin fin, ¿sí? Porque ellos fueron también decisiones conscientes de ellos. Por eso aquí nos dice el padre Portea, los demonios están encadenados, pero a sí mismos. La libertad infinita, o sea, Dios, vigila, cuida e interviene para que el ansia perenne que tienen esos malos espíritus por encadenar a otros residentes del mundo y del infierno sea obstaculizada e incluso impedida. Y nada más recuerden esta hermosa oración de San Miguel Arcángel, ¿no? Como le pedimos, ¿verdad?, que él arroje al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pero desgraciadamente, Satanás, pues es lo único que hace, ¿no? ¿Sí? Siempre venir, ¿verdad?, a interferir en la libertad del hombre, en sus decisiones, para llevarlo al infierno. Y bueno, pues todo esto, dice aquí el padre Portea, que fue una situación tremenda, dice, para que Dios, dice, que antes de crear a un ser libre y saber, ¿no?, qué va a pasar con él, dice aquí, dice, si lo despierta la luz de la conciencia, irá al infierno. A mí, de verdad, a mí me llama mucho la atención esta frase que dice aquí el padre, porque digo, ¿será posible? ¿Será posible que todos tengamos esa tendencia a ir al infierno? Claro, ¿verdad? Por eso Jesús nos decía, lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Para Dios es posible que nos salvemos, ¿no? Pero a veces tal pareciera, ¿verdad?, que el hombre va buscando siempre, ¿sí?, se llena, se fascina buscando el mal. Y bueno, San Pablo de una manera muy poética lo dice, Señor, ¿por qué el bien que yo quiero hacer me cuesta tanto trabajo hacerlo? Y a veces no lo hago. ¿Y por qué el mal que yo no quiero hacer, lo hago? Y a veces de una manera fácil, como que se nos facilita hacer el mal. Esa es una triste realidad de verdad. Yo por eso todos los días, créanme, yo todos los días desde que me paro, me arrodillo a las 3 de la mañana, o a veces antes, y le digo, Señor, ayúdame. Porque no podemos, con la pesada carga que todos traemos, de esa inclinación innata al mal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice, por eso dice aquí el padre Portea, llegó como que el Señor llegó a una alternativa en ¿lo creo o no lo creo? Porque sabiendo que podía acabar ahí, ¿sí? Y es cuando, ¿verdad?, pues va a tomar esa decisión de mandar a su Santísimo Hijo para que Él nos despertara esa conciencia y tengamos una existencia así doliente, ¿verdad?, pero que nos demos cuenta de la realidad y
de que Él es el camino, pero el camino seguro. El camino seguro para regresar a la casa del Padre. Por eso, pues, yo les digo, y de veras, por aquí más adelante, cuando lo va a mencionar el Padre Portea, no podemos vivir sin Dios, definitivamente, de veras. Yo recuerdo a un gran teólogo allá de la década de los 60, cuando lo del Concilio Vaticano II, decía él, el hombre del siglo XXI, ya él hablaba del siglo XXI, ¿sí? Decía él, el hombre del siglo XXI, dice, o se vuelve un gran místico, un gran santo, ¿verdad? Un gran místico, dice, o va a terminar siendo un gran demonio. Híjole, qué triste, ¿no? Pero creo que era Karl Rahner, parece, que decía eso, ¿no? ¿Sí? Hoy es lo que estamos viviendo. Hoy es lo que estamos viviendo, ¿no? Hemos tenido grandes santos todavía en el siglo pasado y yo me atrevo a decir que en este siglo por ahí tenemos varios, ¿sí? Pero también hay hombres que han terminado pues, en otro lado. ¿Sí? Dicen, y ahí estaba el omnipotente otorgando modos determinados de existir. ¿Sí? Decides ir al Averno, pues es cosa tuya, ¿no? ¿Sí? Él pues respeta nuestra libertad, ¿sí? No es que haya predestinado a alguien a ir al infierno, como algunos dicen, ¿no? Y no, él no predestina a nadie, ¿no? Él quiere que todos seamos felices, que todos lleguemos al cielo. Pero lo que sí él sabía perfectamente bien era que al darnos esta existencia, nosotros nos podíamos equivocar, podíamos tomar otro camino. Dios decidió crear seres que compartieran su felicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el omnipotente compartió lo que Él es. El Señor nos enseña a compartir porque Él todo lo compartió. Él podríamos decir que no tenía nada para compartir junto al ser, porque no había nada antes de crearnos. Así que dio lo que tenía, y lo que tenía que es su ser, ¿sí? Su ser existencial, ¿no? El ser se compartió del único modo que podía hacerlo, ¿sí? Al crearnos a nosotros, ¿no? Por eso cuando Dios crea a nuestros primeros padres, nos crea en esa realidad espiritual, pues tremenda, de veras, híjole, no nos imaginamos, de veras, con qué dones, ¿no? Yo digo, supernaturales. Creo a Adán, a Eva, ¿no? Pero desgraciadamente, rapidito nos perdimos, ¿no? Nos pasa como aquel que se compra una camisa bonita, hermosa, ¿verdad? Pero no se sienta a comer y la deteriora completamente, manchándolas, así es una boda ya en molde, ¿no? De veras, porque así fue como pasó, ¿no? Dice, el Señor nos ha dado todo, ¿sí? Él nos compartió todo lo que Él es, ¿sí? Su omnipotencia, su sabiduría, su amor, ¿no? Realmente, si hubo límites, sí los hubo. Dice, es que otorgar el ser implica otorgarlo en un grado, ¿sí? Nos dice aquí el padre Portea que su voluntad realmente no era limitar, pero dar supone, ¿sí? De alguna manera, de un modo determinado, ¿no? ¿Sí? Imagínense que el hombre de veras, hijo, nos hubiera hecho, pues, ahora sí como quiere ser el hombre, dioses chiquitos, ¿no? ¿Qué cosa no hubiéramos hecho, ¿no? Y de verdad, yo cuando leo la historia de los romanos, digo, no, me espanto de veras, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Y otra cosa también que aquí nos comenta el padre Portea, y que es bueno comentarla, y con esto termino, dice, Dios nunca se sintió solo. ¿Sí? Por ahí hay algunos que han preguntado eso, ¿no? Dice, la creación de un modo angélico y del mundo humano no le aportaba nada a él. Cuando veamos en el más allá, si es que nos salvamos y llegamos a estar con él, vamos a conocer esa felicidad divina propia de Dios y vamos a comprender por qué era imposible que él fuera más feliz.
si nos creaban, ¿no? Y si le amaban, ¿no? Pensamos que al amar a Dios nosotros, al rezarle, al orar, al adorarlo, Dios nos es más feliz. No, nosotros somos los únicos beneficiados con todo eso. Yo soy beneficiado de los mandamientos, ¿no? Quien cumple los mandamientos no le está haciendo un favor a Dios, no, se le está haciendo él mismo, porque el que se está beneficiando es él, ¿no? Pero a veces esto nos cuesta un poquito entenderlo. Bueno, ahí dejamos nuestro tema, ya se nos fue el tiempo, pero pues ya le avanzamos más. Así es que, pues hagamos mucha oración, aprovechemos este tiempo que hoy tenemos, ¿verdad? Para arrodillarnos más tiempo, para pedirle a Dios que Él nos dé esa capacidad para poder discernir lo bueno de lo malo, ¿verdad? Porque a veces, fíjense, a veces hay otra cosa también que en la mayoría nos sucede. Queremos hacer cosas buenas, pero ¿cómo se nos dificulta, no? Tal pareciera que no tenemos esa capacidad para hacerlo, ¿no? Tal pareciera, y de verdad, yo se lo digo porque a lo mejor a mí alguna vez me pasó también, ¿no? Tal pareciera que estuviéramos como condenados ya a hacer el mal y que ya nuestra vida ya no tiene solución. Eso no es cierto, ¿sí? Tenemos que pedírselo a Él, ¿sí? Hay que pedirle al Señor y esta gran mujer, la Virgen Santísima, pedirle de rodillas que ellos nos den esa gracia, que ellos nos den esa fuerza para poder trascender todo eso que se puede. El mal se puede vencer, a Satanás se le puede vencer, a la muerte se le puede vencer. Esa es la prueba. Él ha vencido el mal, Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a la muerte. Y hoy está a la derecha del Padre. ¿Sí? A Él, que tanto nos ama, que tanto nos quiere, Él nos podrá ayudar en cualquier situación que tengamos, por adversa que sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.